Al conocer a la nueva cocinera de la casa, el millonario quedó atormentado al ver su pendiente, el mismo que llevaba su hija perdida desde hacía 20 años. La mansión Salazar, imponente y aislada, escondía dentro de sus paredes el peso de una tragedia que ninguna fortuna podía aliviar. Fernando Salazar, un hombre de presencia austera y mirada perdida, vivía rodeado de un lujo que hacía mucho había dejado de tener sentido. Era un refugio y una prisión, donde cada cuadro, cada mueble e incluso el silencio gritaban la ausencia de Amanda, su hija secuestrada hacía 20 años. Desde aquel día, Fernando dejó de vivir. Solo quedó una sombra del hombre que una vez fue, incapaz de dejar atrás el pasado. Aquella mañana, el sonido de unos pasos ligeros en el pasillo interrumpió sus pensamientos sombríos. Rosa, la ama de llaves de la mansión, presentó a la nueva contratada. Victoria, una joven cocinera, llena de energía y con una tímida sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Con poco más de 20 años, Victoria era sencilla, pero había algo en ella que cautivaba. Su llegada fue discreta, como ella misma, pero marcaría el inicio de un cambio inesperado que Fernando jamás habría podido prever. Fernando, que rara vez interactuaba con los empleados, se encontró inesperadamente curioso. Mientras Victoria se movía por la cocina con destreza, él la observaba desde lejos, fingiendo inspeccionar algo en la sala contigua. Fue entonces cuando sus ojos captaron un detalle que le robó el aliento. Un pendiente, pequeño y delicado, con un diseño único que él reconocería en cualquier lugar. El mismo pendiente que Amanda llevaba el día en que desapareció. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No puede ser, pensó. Era una coincidencia imposible, pero real. La visión de aquel objeto, que durante tanto tiempo estuvo grabado en sus recuerdos, desató una avalancha de memorias y emociones. Sin poder disimular el impacto, Fernando se acercó a la cocina, pero su repentina presencia hizo que Victoria se sobresaltara. «Ah, disculpe, señor Salazar, yo no me di cuenta de que estaba aquí», dijo Victoria, con las mejillas sonrojadas. Fernando, intentando controlar su voz temblorosa, respondió secamente: «Ese pendiente. ¿Dónde lo conseguiste?» Victoria pareció confundida. Tocó su oreja derecha sintiendo el objeto mencionado. Siempre lo he tenido. Desde que tengo memoria, fue encontrado conmigo cuando era bebé, junto con una manta antigua. ¿Por qué?» Fernando se quedó paralizado. Las palabras de Victoria parecían resonar en su mente. ¿Una manta? ¿Sería posible? Cada pieza de esa conversación parecía abrir una herida antigua y al mismo tiempo encender una chispa de esperanza que apenas se atrevía a sentir. «No es nada», dijo bruscamente, intentando enmascarar el torbellino en su mente. «Continúa con tu trabajo». Se retiró de la cocina, pero no antes de lanzar una última mirada al pendiente. Un recuerdo vívido de Amanda jugando en el jardín con esos mismos pendientes lo atravesó como una daga. Más tarde, solo en su oficina, Fernando sostenía una fotografía antigua de Amanda. Era imposible ignorar la semejanza entre la joven Victoria y la imagen de su hija en sus últimos días con él. Sus facciones, los ojos grandes y expresivos, incluso la manera distraída en que se tocaba el cabello. Necesitaba respuestas. No podía ignorar esa abrumadora coincidencia. Mientras Victoria se adaptaba a la rutina de la mansión, Fernando se volvía cada vez más inquieto. Comenzó a observarla de cerca, fingiendo ser casual. Cuando ella mencionó que había crecido en un orfanato, algo dentro de él se rompió nuevamente. Los detalles coincidían. Decidió actuar. Esa noche, Fernando llamó a un viejo amigo, el investigador privado Eduardo Maya, quien lo había ayudado años atrás durante la búsqueda de Amanda. Eduardo era un hombre de confianza que nunca había dudado en apoyar a Fernando,
incluso cuando las pistas llevaban a callejones sin salida. Eduardo, necesito tu ayuda de nuevo. Es urgente. Necesito saber todo sobre una joven llamada Victoria. Trabaja aquí en mi casa, pero hay algo que necesito confirmar. Dijo con una voz grave, con una determinación que no se veía en él desde hacía años. Mientras tanto, Victoria, sin saber la tormenta que su presencia había desatado, continuaba con su trabajo, ganándose poco a poco la simpatía de los demás empleados. Para ella, esa era solo una nueva oportunidad en su vida sencilla. Pero en la mente de Fernando, cada gesto, cada palabra y sobre todo aquel pendiente eran fragmentos de un misterio que estaba decidido a resolver. El destino parecía estar poniendo a padre e hija en el camino del otro nuevamente, y, por primera vez en mucho tiempo, Fernando se permitió sentir algo que hacía años no experimentaba: esperanza. La mansión estaba más silenciosa de lo habitual aquella mañana. Fernando Salazar, sentado en su escritorio de caoba en el estudio, hojeaba un viejo álbum de fotos. Cada imagen parecía cargada de un dolor insoportable. Amanda, con su cabello dorado y sonrisa radiante, era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Ahora, con Victoria trabajando bajo su techo, los recuerdos parecían más vívidos, casi tangibles. Había algo en ella que lo hacía revivir esas cicatrices como nunca antes. El timbre sonó, anunciando la llegada de Eduardo Maya, el investigador privado. Eduardo era un hombre de mediana edad, robusto, con una mirada perspicaz. Había sido una figura constante en las búsquedas iniciales de Amanda, y su regreso parecía traer de vuelta un fragmento de aquella época de esperanza y desesperación. «Fernando, ha pasado tiempo», dijo Eduardo al entrar, analizando el ambiente y el semblante tenso de su amigo. «¿Qué has descubierto?» Fernando entregó una fotografía de Amanda al investigador. Dudó antes de hablar, como si decir las palabras en voz alta pudiera destruir la frágil esperanza que comenzaba a formarse. «Victoria es una nueva empleada aquí. Hay algo en ella, Eduardo. Es el pendiente idéntico al que Amanda llevaba el día en que se la llevaron. Y ahora ella me dijo que fue encontrada abandonada cuando era bebé, junto con una manta bordada». Eduardo levantó las cejas interesado. «¿Una manta? ¿Qué tipo de bordado?» Dijo que tenía iniciales. «Aún no la he visto, pero necesito que averigües todo sobre ella. ¿Dónde ha estado? ¿Quién la encontró? Todo». Eduardo asintió. Sabía que, detrás de la frialdad de Fernando, había un padre desesperado. Aceptó la misión sin cuestionar, pero advirtió: «Debemos ser cuidadosos, Fernando. Podría ser solo una coincidencia. No nos hagamos falsas expectativas». Fernando asintió con un breve gesto, pero en el fondo ya había cruzado la línea de la lógica. La semejanza, el pendiente, la manta. Era como si el universo finalmente estuviera respondiendo a su clamor de 2 décadas. Mientras Eduardo comenzaba su investigación, Fernando se convirtió en un observador silencioso de la rutina de Victoria. La observaba mientras cocinaba, organizaba los ingredientes con precisión o conversaba animadamente con Rosa. Había algo en su manera de ser, pequeños gestos, una forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa, que lo transportaban a recuerdos lejanos. Los flashbacks comenzaron a atormentarlo. Recordaba vívidamente la última vez que vio a Amanda. Era una mañana soleada en el jardín. Corría descalza, riendo, mientras sostenía un pequeño pájaro de juguete. Fernando siempre le advertía sobre el pendiente: «Cuídalo bien. Es un regalo especial de tu madre». Ese día no sabía que sería la última vez que escucharía la risa de su hija. Los recuerdos rápidamente se transformaban en imágenes de su búsqueda. Se veía recorriendo comisarías, hospitales e incluso consultando médiums en un creciente estado de desesperación.
La prensa lo pintaba como un hombre obsesionado y los amigos se alejaron, alegando que estaba arruinando su propia vida. También hubo traiciones, personas que se acercaron solo para extorsionarlo, ofreciendo pistas falsas sobre Amanda. La búsqueda lo transformó. Cada pista que lo llevaba a un callejón sin salida añadía una nueva capa de cinismo a su ser, pero nunca se rindió. Y ahora, tal vez, finalmente, la verdad estuviera al alcance de sus manos. Eduardo volvió a la mansión unos días después, con los primeros resultados de la investigación. «Tengo algunas informaciones preliminares», dijo al entrar al estudio. Victoria fue encontrada en una iglesia, con cerca de un año. No había registros ni testigos. Lo único que dejaron con ella fue una manta de algodón con las iniciales bordadas AS. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. AS. Amanda Salazar. No puede ser coincidencia. ¿Has visto la manta? Todavía no. Pero la hermana que la acogió en el orfanato aún está viva. Puedo intentar programar un encuentro. Fernando pasó la mano por su rostro, una mezcla de ansiedad y esperanza reflejada en sus ojos. «Hazlo, lo antes posible», Eduardo asintió. Antes de irse, miró fijamente a Fernando. «¿Estás preparado para la posibilidad de que esto no sea lo que esperas?» Fernando no respondió. En ese momento no había espacio para dudas. Necesitaba creer. Esa noche, Victoria se retiró temprano, cansada de la intensa rutina en la cocina. Antes de apagar la luz, sacó la pequeña manta que mantenía guardada en su maleta. Era un tejido desgastado por el tiempo, pero aún conservaba las iniciales bordadas en azul claro. Victoria siempre se había preguntado el significado de esas letras. ¿Quiénes serían AES? ¿Serían sus padres? ¿O alguien que la amó y se vio obligado a abandonarla? Mientras Victoria caía en el sueño, Fernando, en otra habitación de la mansión, miraba el cielo estrellado por la ventana. Sostenía la foto de Amanda y murmuraba para sí mismo: «Si eres tú, Amanda, prometo que nunca volveré a perderte». El pendiente y la manta, ahora conectados, parecían guiar a Fernando y Victoria hacia una verdad enterrada en el pasado. El destino comenzaba a revelar sus intenciones, y Fernando estaba dispuesto a seguir cualquier pista, aunque fuera la última. Los días en la mansión Salazar parecían sumergidos en un suspenso silencioso. Fernando, normalmente reservado, ahora parecía aún más absorto en sus pensamientos. Continuaba observando a Victoria desde lejos, con una mezcla de cautela y fascinación, mientras esperaba avances en la investigación de Eduardo. Pero su ansiedad era cada vez más evidente, y Victoria, perspicaz, comenzó a notar algo diferente en el comportamiento de su patrón. Una mañana, mientras preparaba los ingredientes para el desayuno, Victoria notó a Fernando parado en la entrada de la cocina. Parecía perdido, con la mirada fija en algún punto entre ella y el vacío. «Buenos días, señor Salazar. ¿Desea algo especial para el desayuno?», preguntó, intentando romper el incómodo silencio. Fernando tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz salió más firme de lo que esperaba. «No, está bien así. Solo continúa con lo que haces». Ella frunció el ceño, pero volvió al trabajo. Sin embargo, esa sensación de ser observada no desapareció. Mientras tanto, Eduardo seguía desenterrando fragmentos de la historia de Victoria. Logró localizar a la hermana Clara, la monja que había encontrado a Victoria en la puerta de la iglesia aquella noche fatídica. La religiosa, ahora anciana pero aún lúcida, lo recibió en el pequeño convento donde vivía. «Fue una noche muy fría, señor. Escuché un llanto y encontré a la bebé envuelta en una manta azul con las iniciales bordadas. Parecía saludable, pero nadie jamás vino a buscarla. Era como si la hubieran dejado atrás intencionalmente». Eduardo mostró una foto de Victoria, ahora adulta.
La monja sonrió. Sí, es ella. Los mismos ojos. Qué alegría que alguien esté interesado en su pasado. Siempre fue muy especial, incluso sin saber de dónde venía. Eduardo agradeció y tomó una foto de la manta que aún estaba en posesión de la religiosa. Las iniciales AS, cuidadosamente bordadas, destacaban en el tejido envejecido. Envió la imagen a Fernando de inmediato. Cuando Fernando recibió la foto, su corazón comenzó a latir con fuerza. Las mismas iniciales, el mismo diseño de bordado. Era como un fragmento del pasado que nunca creyó volver a ver. Sabía que necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. Victoria debía tener la manta consigo, y él tenía que encontrarla. Esa noche, Fernando estaba decidido. Esperó hasta que Victoria estuviera ocupada con sus tareas y entró a su habitación, algo que nunca habría hecho en otras circunstancias. Al entrar, fue invadido por una mezcla de culpa y urgencia. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de una joven que confiaba en él, pero su necesidad de respuestas era mayor. Revisando cuidadosamente, encontró una pequeña maleta en la esquina. Al abrirla, ahí estaba, la manta azul con las iniciales AES. La sostuvo como si fuera un objeto sagrado, su corazón pesado, con la confirmación de que esa pieza estaba conectada con Amanda. Mientras sostenía la manta, escuchó el chirrido de la puerta. Victoria había regresado parada en la entrada, sorprendida y confundida. «Señor Salazar, ¿qué está haciendo aquí?» Fernando se dio la vuelta, aún con la manta en las manos. Intentó encontrar las palabras, pero parecían escapar de su mente. «Yo necesitaba ver esto. Esta manta. ¿Dónde la encontraste?» Victoria, instintivamente, tomó la manta de vuelta, protegiéndola como un tesoro preciado. «Es todo lo que dejaron conmigo. Crecí con ella en el orfanato. Pero, ¿por qué es tan importante para usted? ¿Qué está pasando?» Fernando se dio cuenta de que ya no podía ocultar su búsqueda. Respiró profundamente, luchando contra la avalancha de emociones que amenazaban con dominarlo. «Victoria, creo que esta manta y ese pendiente son de mi hija, mi Amanda. Fue secuestrada hace 20 años y nunca la volví a ver, y tú podrías ser ella». El rostro de Victoria se llenó de sorpresa e incredulidad. Retrocedió un paso sosteniendo la manta con fuerza contra su pecho. «¿Qué? Eso no tiene sentido. Yo crecí en un orfanato, no sé nada de mis padres. ¿Cómo podría ser su hija?» «No lo sé, Victoria, pero estas cosas, estas coincidencias, no pueden ser solo eso. Necesito descubrir la verdad y necesito que me ayudes». Victoria se quedó inmóvil, con la mirada perdida, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Siempre se había preguntado sobre sus orígenes, pero nunca imaginó algo así. Las preguntas comenzaron a inundar su mente. ¿Y si era cierto? ¿Qué significaría para la vida que conocía? Fernando notó su confusión e intentó calmarla. «Sé que es difícil de creer, pero por favor, confía en mí. Estoy haciendo todo esto porque creo que hay una posibilidad de que seas Amanda. Y si estás de acuerdo, podemos descubrirlo juntos». Victoria, aún en estado de shock, asintió lentamente. No sabía qué pensar o sentir, pero algo dentro de ella le decía que no podía ignorar esa posibilidad. La manta, el pendiente y ahora la historia de Fernando parecían piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Mientras la tensión llenaba el aire, Fernando sintió que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Y Victoria, por primera vez, comenzó a mirar hacia su pasado con nuevos ojos, aunque aún no sabía lo que el futuro podría revelar. La atmósfera en la mansión Salazar era asfixiante. Cada detalle, desde los pasos cautelosos de Fernando hasta las miradas furtivas de Victoria, parecía impregnado de tensión.
La decisión de realizar una prueba de ADN, sugerida por Eduardo, flotaba en el aire como un veredicto que nadie estaba preparado para enfrentar. Fernando, incapaz de esperar los resultados sin hacer nada, pasaba noches en vela, reviviendo recuerdos e imaginando qué diría a Amanda o a Victoria si su sospecha se confirmaba. Para él, la prueba era solo una formalidad. Las pruebas ya estaban en los detalles, la manta, el pendiente, las semejanzas físicas. Pero necesitaba la confirmación para sellar su convicción. Victoria, por su parte, estaba perdida en un mar de incertidumbres. Había accedido a dar una muestra para la prueba, pero el peso de la situación era abrumador. No podía conciliar la idea de que toda su vida pudiera ser una mentira. Cada vez que miraba a Fernando, sentía algo inexplicable, una mezcla de desconfianza y curiosidad, un vínculo que no podía ignorar. La tarde en que llegaron los resultados, Eduardo fue personalmente a entregar el sobre sellado. Fernando lo recibió en su despacho, mientras Victoria esperaba ansiosa en la sala contigua. El ambiente estaba cargado y nadie se atrevía a romper el silencio. Fernando abrió el sobre con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras del informe. Cuando llegó al resultado final, soltó un profundo suspiro entrecortado. Ahí estaba, inconfundible. 99.9% de compatibilidad. Victoria era Amanda, su hija. Por un momento, Fernando quedó paralizado, con lágrimas brotando de sus ojos. Después de 20 años de búsqueda incansable, finalmente tenía la confirmación que siempre había deseado, pero no sabía cómo procesarlo. Se levantó y con el informe en la mano, caminó hacia donde Victoria estaba sentada, inquieta. Ella se levantó al verlo, buscando su mirada. ¿Y bien?, preguntó con voz vacilante. Fernando intentó hablar, pero la emoción se lo impidió. Simplemente extendió el informe hacia ella. Victoria tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó, su rostro pasando por una gama de emociones, incredulidad, conmoción y finalmente algo cercano a la aceptación. «¿Yo soy su hija?», murmuró casi sin voz. Fernando asintió, dejando que sus lágrimas fluyeran por fin. «Eres Amanda, mi Amanda. Nunca dejé de buscarte ni por un segundo». Victoria retrocedió un paso, como si sus palabras fueran demasiado abrumadoras. Su mundo, que siempre había sido tan sencillo y claro, de repente parecía un mosaico de piezas desconectadas. «Pero... ¿cómo? Crecí en un orfanato. Nadie nunca me dijo nada sobre esto. ¿Cómo podría ser alguien que fue... secuestrada?» Fernando percibió su confusión y se acercó lentamente. «No lo sé todo todavía, pero lo voy a descubrir. Alguien nos hizo esto. Nos separó. Pero ahora que sé que estás aquí, nada más importa. Vamos a encontrar las respuestas juntos». Victoria lo miró, buscando sentido en todo aquello. Una parte de ella quería creer, pero otra resistía, temiendo lo que significaría para su identidad. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de organizar sus pensamientos. «Necesito tiempo», dijo con la voz quebrada. «Esto es... demasiado». Fernando asintió. Sabía que el momento era abrumador, pero también sabía que tenía que actuar. Había otra pieza en ese rompecabezas que debía ser encontrada, el responsable del secuestro. Mientras Victoria intentaba lidiar con la revelación, Fernando se sumergió en el pasado. Eduardo comenzó a reexaminar todas las pistas antiguas y las nuevas conexiones que surgieron tras la identificación de Victoria. Fue en ese proceso que el nombre de Ricardo Ortega, un antiguo empleado de una empresa rival de Fernando, emergió. Ricardo había trabajado para los Almeida, competidores de Fernando en el sector inmobiliario. La rivalidad entre las familias había sido intensa, llegando a enfrentamientos públicos y sabotajes.
Eduardo descubrió que Ricardo fue despedido poco después de la desaparición de Amanda, lo que levantó sospechas de su posible implicación. Al saber esto, Fernando sintió una ira que no experimentaba desde hacía años. ¿Estaría Ricardo involucrado en el crimen que destruyó su vida? Necesitaba enfrentarlo, pero sabía que debía ser cauteloso. Victoria era su prioridad, y lo último que quería era exponerla al peligro o al dolor de revivir el trauma. Mientras avanzaba la investigación, Fernando trató de acercarse a Victoria, dándole espacio, pero mostrando apoyo. La invitó a pasear por los jardines de la mansión y le contó historias de Amanda cuando era niña. Tu madre, Elena, solía bordar mantas para ti mientras cantaba. Decía que quería que siempre tuvieras un pedacito de ella cerca, incluso si algún día ella ya no estaba. Le contó con emoción. Estas memorias comenzaron a romper la resistencia de Victoria. Poco a poco, sintió que el vínculo con Fernando se fortalecía, como si esas historias ayudaran a llenar vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Sin embargo, el nombre de Ricardo Ortega seguía flotando en el aire. Eduardo logró rastrearlo hasta un pequeño pueblo, donde vivía una vida sencilla y discreta. Parecía tener algo que esconder, y Fernando estaba decidido a descubrir la verdad. Mientras Fernando planeaba el siguiente paso, Victoria, en su habitación, miraba la foto de Elena que Fernando le había mostrado. Por primera vez sintió una conexión real, una chispa de pertenencia. Pero junto con eso vino la rabia. Rabia por haber sido usada en un juego que no entendía, por haber tenido su vida moldeada por mentiras. La revelación era clara. El reencuentro entre padre e hija era solo el comienzo. La verdad sobre el secuestro y los responsables del sufrimiento de Fernando y Victoria estaba a punto de salir a la luz, trayendo a la superficie secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Ricardo Ortega era un hombre consumido por el peso de un secreto que había cargado durante 2 décadas. Viviendo en una casa modesta en las afueras de un pueblo olvidado, jamás imaginó que el pasado que intentaba enterrar lo encontraría de forma tan abrupta. Cuando Fernando Salazar y Eduardo Maya aparecieron en su puerta, el mundo de Ricardo comenzó a derrumbarse. Fernando, con la determinación de quien ha pasado 20 años buscando respuestas, no perdió tiempo. Su voz era baja, pero cargada de una tensión cortante. Ricardo Ortega, sabemos lo que hiciste hace 20 años. Te llevaste a mi hija. Es hora de que lo cuentes todo. Ricardo, visiblemente alterado, vaciló. Miró a Eduardo, quien lo observaba con la misma intensidad, y luego desvió la mirada hacia Fernando. Finalmente soltó un pesado suspiro, como si supiera que ese momento era inevitable. «Entren», dijo con voz cansada. «He cargado con esto demasiado tiempo. Creo que ya es hora de que sepan la verdad». Dentro de la casa, Ricardo los llevó a una pequeña sala de estar. Había pocas cosas. Un sofá gastado, una mesa con fotos antiguas y un aire de melancolía que parecía impregnar el ambiente. Se sentó, pasando las manos por su rostro antes de comenzar. Nunca quise hacer esto, nunca. Pero no tenía elección. En ese entonces trabajaba para los Almeida y ellos estaban dispuestos a todo para destruirte, Salazar. Fernando permaneció en silencio, pero sus puños apretados y la rigidez de su cuerpo revelaban su ira contenida. «Me dieron una orden», continuó Ricardo. «Llevarme a tu hija. Era una venganza directa para golpearte donde más te dolía. Intenté negarme, pero me amenazaron. No solo a mí, sino también a mi familia, mi esposa, mis hijos. Dijeron que si no lo hacía, algo terrible les pasaría a todos». Fernando dio un paso al frente, su voz finalmente rompiendo el silencio. «Entonces la tomaste. Te llevaste a mi hija por miedo. ¿No pensaste en lo que eso significaría para mí? ¿Para Amanda?» Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. «Lo pensé.
Lo pensé todo el tiempo, y cuando llegó el momento, no pude hacerlo. No pude entregarla a ellos. Sabía que harían algo terrible, así que tomé la única decisión que pude en ese momento. La dejé en la puerta de una iglesia. Sabía que allí estaría a salvo, que alguien cuidaría de ella. Fue cobarde, lo sé, pero era lo único que podía hacer. Fernando pasó una mano por su rostro, intentando procesar la confesión. Las palabras de Ricardo eran como cuchillas, cada una abriendo heridas que él creía cerradas. Mientras tanto, Victoria, quien había insistido en acompañar a su padre, estaba en la puerta de la sala escuchando todo. Su corazón era un caos. Sentía rabia. ¿Cómo podía decir que lo hizo por protección? La había abandonado, dejándola sin respuestas, sin un hogar. Pero también sentía una punzada de compasión. Ricardo parecía genuinamente arrepentido, y sus palabras llevaban el peso de toda una vida de culpa. Victoria entró en la sala, interrumpiendo el silencio. «¿Sabes lo que me hiciste?», dijo con voz temblorosa. «Crecí sin saber quién era, sin entender por qué fui abandonada. Me robaste eso». Ricardo levantó la mirada, encontrando los ojos de Victoria con una tristeza profunda. Lo sé, y no hay un solo día que pase sin que me arrepienta de ello. Solo quería que estuvieras a salvo». ¿A salvo? Victoria dejó escapar una risa amarga. «No tenías ese derecho, ningún derecho a decidir mi destino. Me dejaste sola porque tenías miedo». Fernando se acercó, colocando una mano en el hombro de Victoria. Su mirada estaba fija en Ricardo, pero había algo diferente en él ahora, una lucha interna entre el odio y la necesidad de seguir adelante. «Deberías pagar por esto, Ricardo, pero, en el fondo, sé que ya lo has pagado. El peso de esta culpa parece ser castigo suficiente. Solo quiero saber una cosa, ¿quién estaba detrás de esto? ¿Quién dio la orden?» Ricardo vaciló, pero sabía que ya no podía ocultarlo más. «Fue el señor Almeida. Quería destruirte, Fernando. El secuestro era solo una parte del plan, pero después de que me deshice de Amanda, ellos me descartaron, me despidieron y me amenazaron de nuevo para que nunca contara la verdad. Pasé todos estos años tratando de reconstruir mi vida, pero nunca logré olvidar». Fernando asintió lentamente, las piezas finalmente encajando. «Ahora está muerto», dijo Fernando con amargura. «Murió hace 5 años, pero su familia sigue al mando del imperio que construyó a costa de todos los que destruyó. Ellos pagarán por esto, todos ellos». De regreso en la mansión, Victoria estaba en silencio. Aún intentaba procesar lo que había escuchado, mientras Fernando se debatía entre la necesidad de venganza y el deseo de reconstruir su relación con su hija. Esa noche, mientras padre e hija conversaban en el jardín, Victoria finalmente habló. «Papá, no sé cómo sentirme respecto a Ricardo. Nos quitó tanto, pero también, de alguna manera, salvó mi vida. Es confuso». Fernando suspiró, mirando las estrellas. «Yo tampoco lo sé, Amanda. Victoria, pero lo que importa es que ahora estamos juntos. Lo demás lo resolveremos juntos». Victoria lo miró, sintiendo por primera vez que esa palabra, papá, comenzaba a tener sentido. La verdad había salido a la luz, pero su impacto era profundo y multifacético. Ahora, padre e hija enfrentarían un nuevo desafío: cómo superar el pasado y construir un futuro en medio de las cicatrices. Después de un largo proceso de autodescubrimiento y reconexión con sus raíces, Victoria tomó la decisión de cambiar su nombre a Amanda Victoria, uniendo ambas partes de su identidad. Para ella, el nombre representaba tanto a la joven que creció sin respuestas como a la hija perdida que finalmente encontró su lugar en la familia Salazar. Era una manera de honrar su historia completa,
reconciliando un pasado de incertidumbres con un presente lleno de amor y pertenencia junto a su padre, Fernando. La suave luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la mansión Salazar, marcando un nuevo comienzo para Fernando y Victoria. Después del enfrentamiento con Ricardo Ortega y la revelación del involucramiento de los Almeida, el polvo comenzaba a asentarse. Ahora padre e hija estaban decididos a mirar hacia el futuro, aunque las cicatrices del pasado permanecieran. Fernando, por primera vez en años, parecía más ligero. El peso de 20 años de búsqueda incansable y dolor había dado paso a una renovación. Observaba a Victoria mientras organizaba la cocina, riendo con Rosa y los demás empleados. Era como ver un pedazo de Elena, su fallecida esposa, revivir en Amanda. Fernando sintió un calor en el pecho, algo que había creído perdido hace mucho tiempo. Esa tarde, Fernando llamó a Victoria para una conversación en el jardín. El lugar era especial, el mismo donde él y Elena solían soñar juntos sobre el futuro de su familia antes de la tragedia. Amanda Victoria, comenzó, todavía acostumbrándose a llamarla por ambos nombres. Pasé tanto tiempo buscándote, intentando encontrar respuestas, pero ahora me doy cuenta de que, más que nada, te necesito aquí. No para corregir el pasado, sino para construir el futuro. Victoria sonrió, aún procesando el nuevo papel de Fernando en su vida. Aunque estaban desarrollando cercanía, ella todavía tenía sus propias batallas internas que enfrentar. Yo también quiero eso, papá, pero es difícil. Pasé tanto tiempo sin saber quién era, ahora es como si tuviera que redescubrirme. Fernando asintió, entendiendo perfectamente. Se acercó y tomó su mano. Entonces, hagámoslo juntos. Yo también necesito redescubrirme. Necesito reaprender a ser un padre. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos de conexión y aprendizaje. Fernando mostró a Victoria fotos y videos antiguos de su infancia. Rieron y lloraron juntos, descubriendo que, incluso separados, habían mantenido rasgos similares. El amor por la cocina, una curiosidad insaciable e incluso una sonrisa que parecía ser exclusivamente de ellos. Victoria también comenzó a conocer más sobre Elena, su madre biológica. Fernando le mostró una carta que Elena había escrito para Amanda poco antes de morir, un mensaje lleno de amor y esperanza. Victoria leyó cada palabra con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez una conexión real con la mujer que le dio la vida. Parecía tan increíble, dijo Victoria, sosteniendo la carta con cuidado. Quiero honrar su memoria, papá. Quiero que las personas sepan lo que ella significaba para nosotros. Juntos, decidieron organizar un homenaje para Elena. En su cumpleaños, Fernando y Victoria plantaron un árbol en los jardines de la mansión, simbolizando la renovación y el crecimiento. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa. Amigos cercanos y empleados participaron, siendo testigos del fortalecimiento del vínculo entre padre e hija. Este árbol es para recordar que, incluso en medio del dolor, podemos crecer y florecer de nuevo, dijo Fernando emocionado. Elena siempre creyó en la fuerza de la familia, y ahora, finalmente, siento que estamos honrando eso. Inspirada por su camino, Victoria tomó una decisión valiente: compartir su historia con el mundo. Escribió un artículo para un blog local, narrando cómo había sido encontrada de bebé en una iglesia, criada en un orfanato y finalmente reencontrado con su padre. El texto, lleno de emoción y honestidad, rápidamente atrajo atención. Pronto, Victoria fue invitada a hablar en eventos, abordando temas como superación, identidad y perdón. Fernando, orgulloso, siempre la acompañaba, viendo cómo su hija transformaba su dolor en algo poderoso e inspirador. «Eres increíble»,
le dijo después de uno de los eventos. Elena estaría tan orgullosa de ti como yo lo estoy. Victoria sonrió, sintiendo por primera vez una completa pertenencia a la familia Salazar. Con el tiempo, Fernando también encontró formas de contribuir. Comenzó a financiar iniciativas dirigidas a niños en situación de abandono, incluyendo orfanatos y programas de adopción. En cada proyecto veía un reflejo de su propia historia, un intento de transformar un trauma personal en un legado positivo. Victoria, junto a él, participó activamente en estas acciones. Juntos comenzaron a construir algo más grande que ellos mismos, una red de apoyo para personas enfrentando pérdidas, abandonos o dilemas familiares. En la última noche del año, Fernando y Victoria se sentaron en el jardín de la mansión, ahora iluminado por luces navideñas. Compartieron una copa de vino, observando los fuegos artificiales en el horizonte. «Nunca pensé que llegaría aquí», dijo Fernando con voz suave. «Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo realmente vivir». «Yo tampoco, papá», respondió Victoria sonriendo, «pero creo que finalmente encontró Ortega nuestro lugar». Mientras los fuegos iluminaban el cielo, Fernando tomó la mano de su hija. Ya no importaba lo que habían perdido, lo importante era lo que habían encontrado. Juntos no solo reconstruyeron una relación, sino también una nueva forma de vivir. Una forma marcada por el amor, el perdón y la fortaleza para seguir adelante, sin importar lo que el pasado les hubiera arrebatado. Y así, Fernando y Victoria descubrieron que incluso las heridas más profundas pueden dar paso a algo hermoso, un vínculo inquebrantable que resistiría cualquier tormenta. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.